La historia que te han contado sobre los demonios es quizás la mentira más exitosa de los últimos 2000 años. Te enseñaron a temerles, a verlos como entidades sedientas de almas esperando en la oscuridad para destruirte, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar a quién beneficia ese miedo? El sistema ha fabricado un enemigo para que nunca descubras la tecnología que hay detrás de estas fuerzas, lo que las religiones llaman pecado o maldad. Para el operador soberano, en realidad, es un catalizador de poder. He dedicado años de investigación y práctica operativa para destilar la verdad que el sistema intentó borrar, y el resultado es mi obra, El despertar de los demonios. Este no es un libro de cuentos, es un manual de ingeniería de la conciencia que yo mismo he escrito para aquellos que están cansados de pedir permiso para existir. Hoy vamos a romper el cristal de la moralidad para entender que los demonios no son tus enemigos, son los espejos de tu propia capacidad de mando. No estoy aquí para contarte leyendas ajenas, sino para entregarte las llaves de una jurisdicción que te pertenece por derecho. Bienvenidos a un análisis donde la fe no tiene lugar, porque aquí solo operamos con la voluntad. Hoy, los antiguos daimones dejan de ser sombras para convertirse en herramientas bajo mi guía. Bienvenidos al despertar. La historia de la humanidad no es una crónica de progreso, sino una gestión magistral del miedo. Durante milenios se ha construido una arquitectura mental diseñada para que nunca mires hacia el abismo, y mucho menos para que entiendas que el abismo tiene ojos y leyes propias. La gran mentira comienza con una palabra que hoy pronunciamos con temor, pero que originalmente no contenía rastro de maldad: demonio. Desde los púlpitos y los tronos, el sistema fabricó una narrativa de caída, rebelión y castigo eterno. Nos vendieron la idea de un enemigo absoluto, una fuerza externa dedicada exclusivamente a la destrucción del alma humana, pero detente un momento y observa el mecanismo. ¿A quién beneficia que vivas aterrorizado de tu propia sombra? ¿A quién le sirve que veas el poder como algo que debe ser suplicado a un cielo silencioso y nunca reclamado en las profundidades de la tierra? La creación del demonio como una caricatura de cuernos y azufre es el engaño más exitoso de la ingeniería social religiosa. Fue una maniobra de distracción para ocultar una verdad mucho más peligrosa: que estas entidades son en realidad fragmentos de una tecnología espiritual antigua, fuerzas de la naturaleza y de la conciencia que no responden a la moral humana. El sistema necesitaba siervos, no operadores. Necesitaba ovejas asustadas, no hombres y mujeres capaces de sentarse a negociar con las fuerzas que rigen la materia. En mi libro, El despertar de los demonios, explico que lo que hoy llamamos oscuridad es simplemente la luz que el sistema ha decidido apagar para que no puedas ver el camino hacia tu propia soberanía. Te han dicho que invocar es un pecado mortal, cuando en realidad es un acto de soberanía. Te han dicho que los demonios quieren tu alma, cuando lo único que buscan es una voluntad lo suficientemente fuerte como para sostener la frecuencia de su presencia. Hemos vivido bajo una dictadura espiritual que ha demonizado el conocimiento y ha santificado la ignorancia, pero el velo se está rasgando. El miedo que sientes al pronunciar ciertos nombres no es una señal de peligro. Es la alarma de tu programación cultural intentando evitar que despiertes. Estamos a punto de entrar en un territorio donde el bien y el mal dejan de existir para dar paso a algo mucho más real: la eficacia. Prepárate, porque la imagen del enemigo que te vendieron está a punto de desintegrarse, y lo que aparecerá en su lugar es la llave maestra que el Vaticano y las logias han guardado bajo 7 llaves por siglos. Para entender la tecnología del abismo debemos realizar una autopsia a las palabras. El lenguaje es la primera etapa del control del sistema, y con los demonios la cirugía fue profunda. Antes de que las catedrales se levantaran sobre el miedo existía un término que definía una realidad muy distinta: el daimon o demon. Ya hemos hablado anteriormente de él muchas veces, de hecho cada vez que hablamos de demonios, pero en la Grecia antigua un demon no era un ser de maldad, sino una inteligencia intermedia. Era el susurro de la intuición, la fuerza del destino y sobre todo un puente entre el plano de las ideas puras y nuestra densa realidad física. El daemon era un catalizador, no venía a condenarte, venía a impulsarte.
Sin embargo, cuando la estructura religiosa necesitó centralizar el poder, entendió que no podía permitir que el individuo tuviera intermediarios directos con el cosmos. La solución fue simple y devastadora: cambiar el significado. Y fue así como el Daemon, el genio tutelar, la fuerza de la naturaleza, fue mutilado hasta convertirse en el demonio medieval. Se fabricó una identidad basada en la fealdad y el castigo para que la sola mención de estas fuerzas activara una respuesta de rechazo biológico en el ser humano, pero operativamente nada cambió. La frecuencia sigue siendo la misma. En mi libro desgloso esta transición porque es vital que el operador entienda que no está tratando con caídos, sino con aspectos de la energía universal. Si analizas la jerarquía desde un punto de vista diferente, te das cuenta de que lo que llamamos demonios son especialistas, son arquitectos de la materia, gestores de la ambición, la sexualidad, la protección, el conocimiento prohibido, mientras que la espiritualidad moderna te pide que te eleves y que ignores tu cuerpo. El trabajo con estas entidades te obliga a descender a la raíz de tu existencia. No todo lo que es oscuro es malo, así como no todo lo que brilla es luz. La oscuridad es simplemente energía, con una longitud de onda más larga, más lenta, más cercana a la manifestación física. Por eso, los demonios son tan efectivos en este plano. Su frecuencia está sintonizada con la materia, con el dinero, con el sexo, con la guerra, con el poder real. En el libro te enseño a clasificar estas fuerzas no por su supuesta maldad, sino por su función operativa. Entenderás que Lucifer, Belial o Azazel no son nombres para asustar niños, sino frecuencias específicas que, si sabes sintonizar, puedes reconfigurar tu realidad desde los cimientos. El sistema te dio la religión, yo te devuelvo la etimología del poder. Existe una razón por la cual la mayoría de las corrientes espirituales modernas intentan desesperadamente que mires hacia arriba, hacia una luz abstracta, hacia un nirvana que nunca llega. Lo hacen porque tienen pánico de lo que sucede cuando miras hacia abajo. Tienen pánico de lo que ocurre cuando un hombre o una mujer deciden por fin enfrentarse a su propia sombra. Trabajar con demonios no es ir a una fiesta de disfraces gótica, es un acto de honestidad brutal que el sistema no puede tolerar. Verás, la moralidad es una capa de pintura muy fina que oculta tus deseos reales, tus ambiciones más crudas y tus contradicciones más profundas. El sistema te ha enseñado a sentir culpa por querer poder, por querer dinero, por desear con intensidad o por sentir ira ante la injusticia. Te han enseñado a esconder todo eso en un sótano mental que llaman pecado, pero los demonios, ellos viven en ese sótano. En el despertar de los demonios planteo una verdad que incomoda. El demonio que evocas en el círculo es, en primera instancia, un espejo. Estas entidades no vienen a juzgarte porque no operan bajo las leyes humanas del bien y el mal. Vienen a preguntarte: ¿qué es lo que realmente quieres cuando nadie te está mirando? Quieres dinero, pero quieres dinero por lo que te puede dar el dinero, como la aprobación de otros. Pero ¿qué pasa cuando esa aprobación ya no es necesaria para ti? La mayoría de la gente se quiebra en este punto, no pueden sostener la mirada de su propia sombra, prefieren seguir siendo buenos entre comillas y mediocres que ser honestos y poderosos, pero para el operador soberano, la sombra no es algo que deba ser eliminado, sino algo que debe ser integrado. Los demonios son los maestros de esa integración, ellos representan las fuerzas primordiales que el sistema ha intentado castrar en ti. Cuando te sientas frente a una entidad como Belial o como Lilith, no estás ante un monstruo exterior, estás ante una frecuencia que resuena como una parte de ti que ha estado encadenada por décadas. El trabajo con ellos te obliga a admitir tus ambiciones sin pedir perdón, te obliga a reconocer que tienes el derecho de ocupar espacio en este mundo, de reclamar tu territorio y de destruir los ciclos de autolimitación que otros te impusieron. Este camino exige que dejes de mentirte, exige que entiendas que la pureza, entre comillas, que te vendieron es en realidad esterilidad. El verdadero poder nace de la unión de tu luz consciente con tu sombra operativa. Quien se acerca a estas prácticas esperando soluciones mágicas sin querer transformarse tarde o temprano, se encontrará con un reflejo que no podrá soportar, porque en el círculo no hay donde esconderse. El despertar de los demonios es el despertar de tu propia verdad, despojada de la máscara de la cultura
y la religión. Entramos ahora en el territorio donde la curiosidad se separa de la maestría. Muchos creen que invocar a un demonio es un acto teatral. Velas negras, cánticos en latín mal pronunciados, casi siempre, y una atmósfera de película de terror, nada más lejos de la realidad operativa. En mi libro El despertar de los demonios desgloso lo que realmente sucede en el círculo. No estamos haciendo una petición, estamos realizando una sintonización de frecuencias. El primer error del principiante es el ruego. El sistema te ha programado para pedir perdón, para suplicar favores a entidades que consideras superiores. Pero en esta magia operativa, el ruego es una confesión de debilidad. Si entras al círculo como un mendigo, serás tratado como tal por fuerzas que solo respetan la jerarquía y la voluntad. La invocación es, en esencia, un contrato de soberanía. Tú no pides que el demonio haga algo por ti. Tú decretas que tu voluntad se manifieste a través de la frecuencia de esa entidad. Para que esto ocurra, el operador debe preparar su vehículo. No puede sostener la presencia de una inteligencia como Lucifer o Astaroth realmente si tu propio sistema energético está lleno de ruido, de duda o de culpa. El libro detalla la importancia del anclaje. Antes de trazar el primer signo debes haber reclamado tu territorio. El círculo no es para protegerte de un monstruo que quiere devorarte. Esa es otra mentira del sistema. El círculo es el límite de tu jurisdicción, el espacio donde tu palabra es ley y donde la entidad es invitada a co-crear contigo. Hablemos de los sellos o sigilos. En el libro explico que un sello no es un dibujo artístico. De hecho, es muy fácil encontrarlos hoy en día en casi cualquier lado. Es una interfaz, un código de acceso, es el equivalente a una dirección IP en una red informática. Cuando enfocas tu voluntad en el sello y vibras el nombre de poder, estás abriendo un canal de comunicación bidireccional, pero cuidado, la comunicación con estas fuerzas no suele ser verbal. Es una descarga de información, una alteración de la probabilidad y a menudo un choque térmico y físico. He dedicado capítulos enteros a la actitud que este trabajo requiere. La disciplina es el único blindaje real. Si prometes una ofrenda, la cumples. Si estableces un plazo, lo respetas. Los demonios son especialistas en la precisión. No aceptan excusas, porque la energía no entiende de justificaciones humanas. En el despertar de los demonios te guío paso a paso para que dejes de ser un espectador asustado y te conviertas en un arquitecto de tu propia realidad. Aquí no hay espacio para la fe ciega, hay espacio para la verificación técnica. Si sigues el protocolo, los resultados se manifiestan en la materia. Si te saltas los pasos por arrogancia o pereza, descubrirás por qué este conocimiento ha permanecido oculto durante siglos. E incluso yo lo valoré bastante para sacarlo. Caminar por el sendero de la demonología operativa sin una guía clara no es valentía. Es una imprudencia que suele pagarse con la estabilidad mental y emocional. El sistema nos ha hecho creer que lo oculto es una fantasía de adolescentes o un juego de mesa, pero cuando entras en el círculo, la teoría se acaba y la realidad golpea. He visto a demasiados curiosos acercarse a estas fuerzas buscando emoción solo para terminar consumidos por el fenómeno que ellos mismos invocaron. En mi libro dedico un espacio vital a los errores que cometen los imprudentes. El peligro real no es que un demonio salga de un armario para atacarte físicamente, esa es la visión infantil del cine. El peligro real es la intrusión de la baja frecuencia. Cuando abres una puerta sin saber cómo cerrarla o peor aún, sin saber quién eres tú frente a esa puerta, permites que energías parasitarias se anclen en tu realidad. No es una maldición, es una consecuencia técnica. Si tu voluntad no es de hierro y tu conocimiento es superficial, te conviertes en una fuente de alimento para entidades que no tienen la jerarquía de un daimón, pero sí la voracidad de un parásito. Y muchos me preguntarán, ¿por qué necesito un libro de más de 200 páginas, 222 para ser exacto, si solo quiero hacer una petición? La respuesta es simple, para que no pierdas tu soberanía. El libro es tu seguro de vida desde esta perspectiva. En sus páginas explico qué sucede cuando el operador flaquea. La obsesión, la pérdida del centro y la fragmentación de la personalidad son los síntomas de quien ha intentado jugar a ser Dios sin haber aprendido a ser hombre. No puedes comandar una fuerza externa si no has aprendido a comandar tus propios miedos.
He incluido protocolos de emergencia y sobre todo una guía de diagnóstico para saber cuándo una interacción se está volviendo tóxica. Este camino no perdona la arrogancia ni la pereza. Si entras al círculo por ego, el espejo de la sombra te destruirá, pero si entras con el respeto que exige la alta jerarquía y la preparación que este libro te ofrece, entonces y solo entonces estarás seguro. No permitas que tu primer contacto sea el último por falta de preparación. La diferencia entre el éxito y el desastre es la información que el sistema te ocultó y que yo he puesto a tu disposición. El mapa ha sido trazado y el velo una vez más ha sido rasgado frente a tus ojos, pero el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento para la mente. Puedes elegir cerrar este video y regresar a la comodidad de las mentiras que te enseñaron, o puedes aceptar la responsabilidad de tu propia soberanía adquiriendo mi libro, El despertar de los demonios. He puesto este trabajo a tu disposición de manera exclusiva a través de mi Patreon. Allí no solo encontrarás el libro completo, sino que te unirás a la comunidad de operadores que han decidido dejar de ser espectadores del sistema. Al adquirirlo, no estás comprando solo información, estás obteniendo mi registro personal de protocolos, jerarquías y técnicas de anclaje que no encontrarás en ningún otro lugar de la red. Recuerda, el verdadero despertar no es el de las entidades que habitan en el abismo, sino el tuyo. No busques atajos, no invoques desde el miedo y sobre todo no olvides que el poder nunca estuvo afuera. Tienes el link directo a mi Patreon en la descripción y como comentario fijado. Es hora de que tomes por fin las riendas de tu realidad. Y por cierto, los Cuervos VIP Diamantes tienen acceso a este libro totalmente gratis, incluido dentro de su membresía. Además, durante las próximas 72 horas, honrando a cada uno de los demonios de la Goetia, tendremos un descuento de un 40% para cualquiera de las membresías que quieras. Así que aprovecha este Cuervo VIP y accede al conocimiento que has estado esperando. Ya no hay excusas. Dime en los comentarios, ¿estás listo para mirar a tu propia sombra y darle una orden? Los leo en la profundidad de los comentarios. Mantente firme, mantente soberano. Yo soy el Rey Cuervo.